Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos. He escogido un tema bastante, para mí, importante para compartir con ustedes. Dice que cómo se relaciona la teología sistemática con la mente de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, de cada cristiano. Hay mente redimida, hay mente renovada, hay mente iluminada, hay mente como la de Cristo, mente probada, mente provechosa y mente equilibrada. Son 7, pero únicamente vamos a ver 2, la mente redimida y la mente renovada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de leer su palabra de una manera en grupo, Señor, o en su congregación, Señor. Gracias porque usted es benevolente, compasivo, amoroso en gran manera con nosotros, Señor, que nos permite estar aquí ante usted y principalmente yo, Señor. Le pido que abra la mente de mis hermanos para que podamos interpretar o entender esta parte que vamos a estudiar, Señor. Gracias nuevamente y le pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decía, entonces vamos a ver únicamente estas dos mentes. Desde luego que cuando estamos hablando de redimida o redimido o redención, o estamos hablando de renovación, de renovada, estamos hablando de la salvación. La mente está en el cuerpo de cada cristiano, por lo tanto, si el cristiano es salvo, pues su mente también es redimida. Dice aquí que la teología sistemática trata totalmente sobre la mente de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras. No se ocupa de lo que los seres humanos piensan de manera independiente, al margen de la Biblia. Las características necesarias de la mente cristiana se expone a continuación, porque garantiza el aprendizaje y la enseñanza de la teología cristiana, cuya fuente es la palabra de Dios y la pieza central es el Dios Trino. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, fundamentalmente vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar los 3 personajes, o si no lo vamos a estudiar, vamos a mencionar, lo vamos a considerar, que ese es el tema importante de la Biblia, el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Vamos a hablar del Padre o de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar también de que es el Dios Todopoderoso, el dueño de todo lo que existe sobre este planeta. Hablamos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
también mencioné el Espíritu Santo, las tres personas. Y dice, la mente redimida. Como resultado de la salvación, la mente de la persona que acaba de ser redimida, sabe y comprende la gloria de Dios. ¿Cómo cambia la persona, no, al conocer a Dios? Decimos nosotros que conocemos a Dios, no es que lo veamos en persona, físicamente, no. Cuando decimos que conocemos a Dios, es a través de las Escrituras, a través del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo al ir buscando información de los hechos maravillosos y extraordinarios de nuestro Dios. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí nos está dando la pauta que mandó, dice, de las tinieblas, o sea, de la oscuridad en que nosotros vivíamos, en que nosotros estábamos sujetos, en que nosotros estábamos perdidos. Pero Él, por su misericordia, se entregó a sí mismo en la cruz, ofreciendo voluntariamente un sacrificio para salvarnos, para liberarnos. ¿De quién? Pues de Satanás. Y también de la ira de Dios. Porque Dios también no tolera el pecado si nosotros nos estamos constantemente ensuciándonos del pecado. Dios no tolera eso. Y Dios se llena de ira. Y por lo tanto hay un castigo para el hombre o para quien sigue cometiendo esos pecados. Pero el Señor, como ya dije, es tan grande en su compasión, en su amor, que nosotros pues deberíamos sentirnos avergonzados o vergonzosos de estar ante nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Voy a explicar un poquito. No quise poner hay muchos versículos que hablan de la mente, pero he puesto pocos para no aburrirlos también. Dice, mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, una referencia directa a Dios como creador que ordenó a la luz física que existiera. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es que derramó su preciosa sangre en la cruz, del cual somos justificados, somos santificados también. En Génesis 1:3, lo pueden ir viendo en su Biblia, 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sin esfuerzo alguno, Dios habló a la luz, a la existencia. Él únicamente habla, únicamente Él actúa
Únicamente Él manda, ordena, porque es un Dios poderoso. Pero sin embargo nosotros nos resistimos en cumplir o en hacer las cosas. Desafortunadamente hay una parte en nuestra vida que no hemos podido dominar, que es la desobediencia o la obediencia, mejor dicho. No sabemos qué es obedecer, pero el Señor, cuando dijo, habló únicamente, sin forzarse, bueno, si digo esto, ¿se hará o no se? No, Él dijo, hágase y se hizo. Iluminó en todo el mundo, en todo lugar, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario que vemos, lo estupendo, lo excelente. Eso es la gloria de Dios. El mismo Dios que crió la luz física en el universo es quien debe crear la luz sobrenatural en el alma y trasladar a los creyentes del reino de las tinieblas a su reino de luz. Así ha hecho el Señor, haciendo ese sacrificio que ya mencionamos, por amor a este pueblo que Él escogió. Bueno, digo escogió, a lo mejor no es la palabra, pero este es más que los judíos, porque los judíos los escogió, ¿verdad? Fue el pueblo elegido, pero este otro le costó su sangre. La iglesia, pues, esta la compró con sus preciosas sangre. Así es de que somos privilegiados. La luz se expresa como conocimiento de la gloria de Dios. Esto significa conocer que Cristo es Dios encarnado. Para que uno se salve, debe entender que la gloria resplandeció en Cristo. Dios encarnado nació de una mujer. Esto debemos de estar seguros y que nadie nos desvíe o nadie diga que esto no es cierto. Dios fue encarnado, según Génesis 3:15. Por lo tanto, nosotros tenemos conocimiento, tenemos ese conocimiento de que nuestro Señor nació de una mujer y por lo tanto podemos ser salvos si es que lo conocemos, si es que sabemos que Él existe. Hay en una parte que dice, el que descendió lo más profundo de la tierra. Fue el mismo que ascendió, es decir, Jesucristo. Este es el tema del Evangelio de Juan en capítulo 1, versículos 4 y 5. Lo pueden ver en su Biblia. Dice así:
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero los hombres no lo quisieron. El hombre siempre le gusta estar en lo negro, en lo oscuro, ¿para qué? Para que sus pecados no se vean, no se reflejen. Por eso el hombre se va al oscuro. Todo aquel que comete algún ilícito no está en la luz para cometerlo, se va en la oscuridad, en el lugar donde no hay otras personas que atestiguen el hecho. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando se le apareció el Señor, fue una luz resplandeciente, dice, del cual no pudo ver, el cual lo cegó, le cayeron escamas en sus ojos. Pero sí oyó y sabía quién era. Todo esto, pues, se relaciona con la mente redimida, la mente de un cristiano que ha sido salvo, que ha sido regenerado. Esta nueva persona tiene ahora conocimiento de Dios. Así es, tiene conocimiento de Dios y no puede decir que no, porque si ya fue salvo, ya fue. Esta persona debió haberse arrepentido. Esa otra palabra es bastante importante porque el apóstol Juan lo usó, Juan el Bautista la usó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa misma frase también la usó nuestro Señor Jesucristo cuando empezó en su ministerio público. Por eso dice, esta nueva persona tiene ahora conocimiento de Dios y la voluntad de lo que antes carecía. Antes no conocía, ahora sí. Dice 2 Corintios 5:17. Búsquelo en su Biblia y lo leemos juntos para que no, como les digo, cuando alguien habla nada más por hablar, como que uno le da sueño. Vamos a leer este versículo así, todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo ciudadano, ¿no? Un nuevo ser que ha nacido. Todas las cosas viejas, todas las cosas, los hábitos feos, horribles que tenía él, ya los dejó. Si era un drogadicto, ya no se droga. Si era un borracho que andaba tirado por las banquetas, ya no. Si le gustaba la uña, o sea que todo eso. ¿Por qué comprendió que Cristo es Dios? También conocemos, o empieza porque aquí dice que conoce a Dios, que Dios es omnisciencia, omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que el individuo al hacer una cosa de esa naturaleza teme, porque Dios lo puede reprender. No lo puede, sino que lo reprende. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues, cuando así y nos encontramos en una situación difícil, el Espíritu pues nos redarguye. Igualmente hay segunda de Timoteo 3:16, también dice, ¿no?
A ver, ¿cómo dice? No me acuerdo. Toda escritura, ¿Cómo? Toda escritura es inspirada por Dios. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Así es, redarguir. Esa palabra me interesa a mí, esta palabra, porque es el que nos reprende, que nos llama la atención, que nos hace sentir que el Espíritu nos está diciendo que no lo hagas. Esto que acabo de mencionar es lo que concierne en la mente redimida. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la mente renovada. Cuando una persona entra en una relación personal con Jesucristo, se convierte en una nueva creación. Otra vez nos está repitiendo, creación. Ha sido creado, ¿no? Una nueva criatura, dice el verso que acabamos de leer. Aquí dice una nueva creación. Hemos sido redimidos, hemos sido creados, hemos sido nacidos de nuevo. El que nace de nuevo, pues necesita alimentarse. A veces pensamos nosotros que yo nací de nuevo, ya soy salvo y dejamos. Ya puedo ser lo que quiera porque ya he sido salvo. Pero ahí existe un error en nuestro entender, porque es cuando más debe de adquirir conocimientos el cristiano. Es cuando más debe de prepararse para ir conociendo las cosas que Dios hizo por él. A veces que es no podemos comprender, ¿no?, las cosas que Dios hizo para nosotros, porque no lo merecemos. No merece el ser humano ese sacrificio que el Señor hizo, pero sin embargo lo hizo. Lo hizo perfectamente y una sola vez. Dice que se convierte en una nueva creación que canta un cántico nuevo. Salmos, dice, Salmos 98, 1 dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado salvación. Si no es importante, si no es sabio adquirir conocimiento de nuestro Dios. La mente adquiere una nueva forma de pensar y la capacidad de dejar las antiguas y pecaminosas formas de pensar. Indiscutiblemente, Dios se dedica a renovar la mente de los cristianos. Romanos 12, 2. Pueden ir a esa cita. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. No debemos de conformarnos, de ser lo que somos. Debemos de buscar mejorar nuestra vida cristiana, nuestro caminar diario, nuestro vivir diario, nuestro actuar diario. Como les digo, no nos conformemos con oír una predicación, en este caso, no. Vayamos nosotros a nuestra casa y escudriñar
escudriñar las Escrituras. Hay un versículo que yo anoche estaba leyendo, extraordinariamente hermoso. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Esa es una profecía en el Antiguo Testamento. Como les digo, no, hermanos, no nos quedemos nada más ahí, sino que nuestro entendimiento sea algo más allá. Porque la voluntad de Dios nada más no es de que tú eres salvo y ya, tú me recibiste, sino ir mejorando y creciendo en conocimiento. Voy a explicar un poquito. No os conforméis, ser conformados. O sea que no, aquí estoy bien. Se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. La forma de la palabra implica que los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que continuara. Este siglo se puede traducir mundo o era y se refiere al sistema predominante de creencias y valores en cualquier época de la historia humana. O sea que nosotros estamos, ¿no?, siempre conformando lo que oímos, lo que vemos. Si vemos como en el día 12 de octubre, que se celebra el día de la Virgen, ¿no? Pero ¿qué más se celebra ese día? Yo le pregunto, dígame. La raza. ¿Mandé? El día de la raza. El día de la raza. Sin embargo, ¿por qué no celebramos ese día todos, no? Celebramos idolatría, ¿no? Porque esa es una fecha importante. Creo que tiene como más de 600 años. Esto sucedió el 12 de octubre de 1492. Ya le dije, perdón. Y bueno, historia. Esta suma de ideas y valores contemporáneos define la atmósfera moral de nuestro mundo y siempre es dominado por Satanás. Ese es el que pone todas esas cosas, pero nosotros ahí vamos como borreguitos. Por eso la gente tanto se amotina ese día. Millones vienen ahí y de otros lugares, de otro mundo, de otros países. Dice transformados. La palabra griega que corresponde al término metamorfosis connota un cambio en la apariencia externa. Mateo emplea la misma palabra para describir la transfiguración en Mateo 17:2.
ahí donde el Señor Jesucristo se transformó. Ahí donde, y así, aquí está diciendo, nos está dando una recomendación. Dice, y se transfiguró delante de ellos, o sea, de sus apóstoles, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como Cristo manifestó de forma breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, de la cual no se traduce en un acto singular, sino en la actividad práctica diarias, o sea que todos los días. Renovación de nuestro entendimiento. Esta clase de transformación solo se puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. La mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios, buena, agradable y perfecta, la vida en santidad que Dios aprueba. Estas palabras se relacionan con el lenguaje de sacrificios del Antiguo Testamento y describe una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual. Es la pureza simbolizada por los animales sacrificados. Todas estas cosas, ¿no?, es que se refleje en nuestra persona como cristianos, que somos cristianos, que se distinga el cristiano ante el mundo, que lo conozcan, que ese es, no nada más de nuestro vecino, esto no, sino que en cualquier parte, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de presentarnos ante cualquier persona se conoce si somos cristianos o no. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Explico, la salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento y entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y de las acciones. Cuando una persona se convierte en Cristo, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podría adquirir nada, sino puras vanidades. Pero la mente redimida, la mente renovada, es la de Cristo, es la de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No tenemos que ir a buscar a otros dioses, no tenemos que ir a Roma, no tenemos que ir no sé a dónde, porque el que está en las Escrituras, del que habla las Escrituras, ese es el Dios, el verdadero Dios. El verdadero quiere decir que significa genuino, puro, limpio. Y no cambia, es inmutable. Y ya dijimos sus atributos: omnisciencia, omnipresente, todopoderoso. Ese es el Dios de nosotros, que debemos de creer, abrazarlo, acogerlo con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Ese es el Dios de nosotros. Porque
Porque no es falso. Es el verdadero Dios y la vida eterna, dice. Y Él es Jesucristo, el verdadero. Esta es la quinta certeza o verdad. Y con esto yo termino y cierro esta parte. Vamos a ver. Padre nuestro, gracias Señor porque nuevamente podemos compartir sus palabras con mis hermanos, Señor. Gracias porque usted es grande en su misericordia. Usted, Señor, no puedo decir otras palabras, Señor, que me perdona. Perdona a cada uno de mis hermanos. Bendícelo también en su trabajo, en sus estudios, en su vida espiritual, en su vida física, en sus diferentes, Señor, actividades que ellos desarrollan, Señor. Ayúdales, protéjales, cúbralos, Señor, con su poderosa mano. Y gracias nuevamente. Todo esto se lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén.